Hola, ¿qué tal familia? Nada, hoy me paso por aquí para contarte qué es realmente eso de la fiscalidad y como entrenador, cómo puedes entenderla al 100%, porque aquí hay muchas dudas y hay muchas cosas que tu asesor no te cuenta. Por eso hay que tener cuatro aspectos claves los cuales tienes que tener en cuenta para poder controlar totalmente tu fiscalidad. Por tanto, el primero de ellos es que una vez te das de alta de autónomo y una vez estás llevando tu negocio y va todo bien, es verdad que solo te fijas única y exclusivamente en tu facturación. Y sí, fijarse en la facturación está bien, pero es verdad que cuando te fijas solo en tu facturación no tienes en cuenta los gastos y al final aquí lo que vale para tus impuestos es tu beneficio neto, es decir, ingresos menos gastos. ¿Por qué te digo esto? Porque al final tú puedes estar facturando 10.000 euros al mes y luego tener gastos de 5.000 euros al mes. Al final no te tienes que fijar en esos 10.000, te tienes que fijar en los ingresos menos gastos que se quedan un beneficio neto de 5.000 euros. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al final en los impuestos nos vamos a fijar en porcentajes en base al beneficio y no a la facturación. Y aquí lo que le pasa a muchos entrenadores es que solo se fijan en la facturación y también, sobre todo entrenadores online, cuando tienen un negocio online, cuando trabajáis de manera online, aquí el tema está que gastos, más bien, son pocos, son escasos, pero siempre hay gastos por ahí, ¿vale? Entonces, aquí hay que aprovechar de la mejor forma esos gastos. Por tanto, primer aspecto clave es no tener solo en cuenta tu facturación, sino tu beneficio neto. Ingresos menos gastos. Por otra parte, el segundo aspecto clave, estamos hablando de cómo funcionan tus impuestos, porque ya tenemos ese beneficio neto, recuerda, ingresos menos gastos, pero sobre ese beneficio neto es cuando vamos a pagar esos impuestos, ¿vale? Si estás dado de alta como autónomo, pagarás el modelo 130 de forma trimestral, que es un pago fraccionado de renta que tú pagas por adelantado a Hacienda el 20% de tu beneficio neto para que luego en renta no te salga tanto a pagar o si te sale a devolver, te devuelvan más. Es decir, le estás adelantando dinero a Hacienda para que luego en renta no te lleves un susto. Pero bueno, por otra parte está el IVA, que el IVA hay que tener en cuenta que el IVA no es tuyo. ¿Aquí qué pasa? Que los gastos, estamos hablando que en todo momento son pocos, pero cuando tenemos gastos pueden ser de meta, pueden ser gastos de fuera de la Unión Europea, de Estados Unidos, de todo menos gastos nacionales. Suele ser esa tendencia para los entrenadores online, ¿vale? Entonces aquí lo que pasa es que IVA que te soportas de los gastos más bien es poco. ¿Y qué pasa? Que llega a final de trimestre y te toca pagar un montón de IVA porque tus facturas, a no ser que tengas clientes de Latinoamérica o de fuera de España, aquí todas esas facturas, todos esos ingresos irán con IVA. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que IVA repercutido, el 21% de IVA repercutido de tus facturas, se resta sobre el IVA soportado, que es el 21%, ¿vale? Luego hay tipos de IVA del 10 o 4%, pero no es el caso para el tipo de actividad de entrenador, ¿vale? Puede haber algo esporádico, pero no es algo por norma general. Por tanto, IVA repercutido menos IVA soportado el 21%, tendremos ese resultado de IVA que tendremos que pagar. Fíjate, ingresos menos gastos. IVA repercutido de ingresos menos IVA soportado de gastos. Por tanto, ¿aquí qué pasa en los impuestos? Pues en los impuestos que tienen, como es de forma trimestral, tienes que tener un pago, un control sobre ese pago. Por tanto, por ahí lo tienes que tener todo en cuenta. Y es muy importante tener una previsión. Tercer aspecto. El tercer aspecto clave, estamos hablando de que todos, cuando empiezan, cuando su negocio va bien, cuando eres autónomo, aquí lo que pasa es que mucha gente, muchos entrenadores lo que hacen es mezclar las cuentas, es decir,
todo lo tienen en una cuenta personal y luego se arman un jaleo, van gastando de ahí y cuando llegan los impuestos o no tienen liquidez para pagar o no se esperaban lo que iban a pagar. Y aquí es muy importante dos cosas: tener un seguimiento mes a mes para poder saber qué vas a pagar de impuestos en todo momento, y por otra parte tener en cuenta que tienes que tener dos cuentas preciso, una cuenta la personal y otra la profesional, y con ese seguimiento de mes a mes en función del beneficio que tengas, pasarte dinero de tu cuenta profesional como si fuera una nómina, pero no lo es, a tu cuenta personal. Entonces, por ahí tenemos el tercer aspecto clave. Y el cuarto es que en todo momento tengas claro cuánto dinero se va de tu bolsillo en impuestos. Porque si esto lo tienes realmente claro, podrás prevenir con total tranquilidad y no te verás apurado a la hora del trimestre cuando te toque pagar esos impuestos que tanto estás asustado en saber cuánto te va a tocar pagar en trimestre. Por tanto, muy importante, vamos a repasar. Primera clave, el no fijarse solo en la facturación, sino en el beneficio neto, ingresos menos gastos. Segunda clave, entender tus impuestos trimestrales, el pago fraccionado de renta, que es el modelo 130, pagas el beneficio, el 20% del beneficio neto, ingresos menos gastos, ese 20%. Por otra parte, el tercer aspecto a tener en cuenta es separar cuentas y tener una previsión. Y el cuarto, saber en todo momento cuánto dinero se va en tus impuestos. Porque si estos cuatro aspectos los tienes en cuenta, seguro que tu negocio lo llevarás con total tranquilidad y no tendrás ningún problema en Hacienda.